Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Esta semana nos acompaña a la distancia el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Jorge Rivera Rueda. Saludos juez, bienvenido a Punto por Punto. ¿Cómo se encuentra? Saludos, muy buenas tardes. Saludos a Yola Virella y a cualquiera de las otras personas que te estén asistiendo durante esta entrevista. Muy buenas tardes. Saludos. Bueno, muchos temas, es la primera vez que dialogamos, así que enhorabuena y vamos a comenzar con el tema del presupuesto, que es el tema que se discute por estos días porque estamos terminando el año fiscal. El presupuesto recomendado para el año fiscal 2025, entiendo por las vistas públicas que no incluía fondos para el plan de clasificación y retribución. ¿Cómo afecta esto la operación de la Comisión Estatal de Elecciones? Sí, correcto. En efecto, no incluye lo que es los fondos necesarios para adoptar el plan de clasificación y retribución, porque es un plan que no ha sido certificado y así entonces la Junta nos requirió que en el presupuesto solicitado no se podía incluir esa partida porque no hay dicho plan de clasificación no ha sido certificado. No obstante, una vez ese plan sea certificado, pues entonces la Junta haría una asignación especial para fines de poder cumplir con el mismo. Vamos a suponer que en efecto el plan entre en funciones o sea certificado en julio, a manera de ejemplo, o en agosto, o sea que luego de que la Asamblea Legislativa apruebe el presupuesto para el próximo año fiscal, pues entonces lo que se hace es una asignación especial para poder entonces cumplir con la implementación de dicho plan de retribución. Pero lo importante es que no está en el presentado, o en lo que nosotros le propusimos a la Asamblea Legislativa, porque asimismo la Junta lo indicó que como no está certificado no se puede incluir. Y el hecho de que pues todavía no esté certificado, ¿afecta en algo la retención, el reclutamiento de empleados para la comisión? Mira, ciertamente entiendo que no. Yo he estado en comunicación constante desde que llegamos a la comisión con los distintos empleados, tanto aquí en las oficinas centrales en San Juan como en las distintas regiones. Obviamente es un tema que todos los empleados funcionarios en los distintos lugares a donde voy me hacen la pregunta. De mi parte, lo que yo puedo asegurar es que hemos tenido una comunicación efectiva desde que comenzamos funciones, tanto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto como con la Junta de Control Fiscal, y el ambiente es favorable para los fines de que el plan que ya se le presentó a la Junta, que previamente lo habían evaluado y habían hecho unas sugerencias. Todo esto ocurrió antes de que yo llegara, ¿no? Pero las sugerencias que la Junta había hecho se cumplieron con esas sugerencias. Se contrató una entidad que fue quien trabajó entonces el plan de clasificación y se presentó a la Junta cumpliendo con las exigencias y con las recomendaciones de la propia Junta. Así que entendemos que no debe haber ningún inconveniente para que el mismo pueda ser certificado. Esperemos en o antes de que culmine este año fiscal para poder implementarlo en el próximo año fiscal. Ahora mismo, ¿cuántas vacantes hay en la Comisión Estatal de Elecciones? Le pregunto también si varía de cuando es año electoral a año no electoral la cantidad de empleados necesarios o las plazas disponibles. En este mismo momento, actualmente hay 407 empleados, si mi memoria no me falla, y hay alrededor de 116 vacantes, entre los que son puestos de confianza y puestos de carrera. Juez, hablemos un poco del tema de transparencia, rendición de cuentas. Hubo una controversia antes de que usted llegara por unos bonos que se otorgaron por la pasada presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones y hay un pleito de acceso a información relacionado a ese trámite. El tribunal había ordenado que se entregue la documentación o la información sobre estos bonos. ¿Están en proceso de entregar esa información? ¿Van a apelar? No, en efecto, nosotros vamos a cumplir con la orden del tribunal. En efecto, cumplimos con la orden del tribunal y el pasado viernes se cumplió con la orden y se hizo entrega a la representación legal de la parte demandante de la información requerida. La posición en ese momento de este servidor, de la Comisión Estatal de Elecciones, es que como había una investigación en curso, nosotros cuando comenzamos funciones exactamente el 22 de abril, al otro día, 23 de abril o el 24, más o menos fue entre miércoles y jueves, tanto la Oficina de Gerencia y Presupuesto como la Junta de Control Fiscal como la Oficina de Inspector General comenzaron a comunicarse con la comisión y solicitar de manera formal información sobre ese asunto.
Este servidor entonces, en conjunto con los compañeros aquí o funcionarios del área de administración y las distintas áreas pertinentes, recopiló toda esa información y entonces se le brindó a estas entidades. Esto además de que los comisionados en una reunión de comisión de manera unánime llegaron a un acuerdo de que se le notificara o se refiriera, el término correcto, este asunto también a la oficina del Contralor de Puerto Rico, además de la oficina del Inspector General. No obstante, hay que señalar que previo o antes de que eso ocurriera, ya la oficina del Inspector General había hecho un requerimiento de información. Nosotros, obviamente, cumpliendo con la solicitud, hemos brindado toda la información y al amparo de esa situación, cuando ocurre el recurso legal, pues entonces el planteamiento de la comisión era, mire, hay una situación ahora mismo, hay una investigación en curso, hay información ahí que la oficina del Inspector General o cualquier otra entidad fiscalizadora pudiera entender que hubiese algún tipo de confidencialidad de la misma. No obstante, la oficina del Inspector General compareció a la vista por orden del tribunal y la oficina del Inspector General indicó que no tenía inconveniente en que se brindara la información. Siendo así entonces, nosotros como comisión pues no teníamos ningún inconveniente en brindarla y se cumplió con la orden del tribunal. Precisamente quería preguntarle sobre eso. La oficina del inspector general dijo que no afectaba la investigación que ellos pudiesen realizar, la información sobre cuánto finalmente fue la cuantía de estos bonos que se otorgaron. Le pregunto, ¿es información que puede compartir? ¿De cuánto dinero estamos hablando en bonificación? No tengo el dato exacto ahora mismo. Si me hace la solicitud, se lo podría compartir, pero estamos hablando de cientos de dólares, más de $100,000. Es una cantidad, si no me equivoco, 67 empleados y los bonos pueden fluctuar entre los $500 y $1,000 hasta $8,000, $9,000. Más o menos, esa es la fluctuación. Sí, sé que hicieron estos referidos tanto al inspector general como al contralor. ¿Alguna auditoría interna o ya entonces ustedes dejan esto en manos de esas entidades, ¿verdad? Por el momento está en manos de esas entidades y estamos esperando entonces cuál es la determinación de cada una de estas oficinas o entidades fiscalizadoras. Bueno, quisiera ahora pasar sobre los eventos electorales como tal y las experiencias que hemos tenido. Luego de las elecciones de pasado noviembre, que hubo un proceso accidentado, ¿no? De la divulgación, se podría caracterizar así. Hemos visto elecciones en distintas partes del mundo, en países que a veces uno diría como que Puerto Rico era antes el ejemplo del andamiaje electoral, que los resultados fluyen rápidamente. ¿Qué estamos haciendo ahora que usted llegó nuevo, verdad, a la comisión para no repetir lo que algunos califican como papelones electorales en los pasados ejercicios? Pues muy bien, mira, desde que llegamos a la comisión hemos estado en comunicación constante y en reuniones con las distintas áreas que componen la comisión, tanto las áreas administrativas como las áreas electorales. Lo que estamos identificando es cuáles son las necesidades que tienen cada una de estas áreas, tomando en consideración los eventos ocurridos en las pasadas elecciones, tratando de identificar cuáles son esas necesidades, ya sean económicas, ya sean de personal humano, ya sea de capacitación o igualmente ya sea en su momento, cuando se haga una evaluación exhaustiva y completa, si es necesario entonces algún tipo de enmiendas al Código Electoral, pero todo esto en aras de procurar que el próximo evento electoral en el 2028 o elección general del 2028 transcurra de manera transparente, ágil, efectiva y transparente, ¿no? Y que las personas, que la ciudadanía tenga tranquilidad de que en efecto van a haber unos resultados de manera confiable. Presidente, van 7 meses de las elecciones. ¿Hay algún informe preliminar que ustedes, que haya al interior de la comisión sobre? En este momento no. Yo cuando comencé funciones le requería a cada una de las áreas de índole electoral que presentaran un informe. Igualmente a los comisionados de cada uno de los partidos les solicité que desde su perspectiva radicaran un informe de cómo ellos obviamente evaluaron el proceso electoral, cuáles son las recomendaciones que cada uno de ellos pudiera tener para fines de un próximo evento electoral. Así que esa información la vamos a tener, el insumo tanto de los comisionados electorales, igualmente de las áreas o componentes electorales de la comisión, para entonces poder implementar un plan de acción, la reglamentación necesaria y un calendario de trabajo para fines de los próximos eventos. ¿Hubo algún tipo de transición con la pasada presidenta en el que ella le dejara a usted el insumo o su percepción de cómo corrieron los procesos y qué podría mejorarse? Sí, en efecto, hubo un proceso de transición. La pasada semana, la
personas que la presidenta saliente dejó encargada de ese asunto, presentó los documentos y toda la información que se les requirió, ¿verdad? Una información que presentaron a finales de abril cuando yo comencé funciones, entonces se le hizo un requerimiento de información más extenso, ¿no? Más exhaustivo. La persona delegada por la presidenta salienta estuvo haciendo las gestiones pertinentes para conseguir esa información y la pasada semana entonces hizo la entrega final de todos los informes o documentación que se les requirió. De lo que ha visto al momento, ¿cuál es su impresión inicial? Okay. Bueno, la realidad es que yo recibí una comisión en operaciones, todas las áreas están operando de manera adecuada, cada área tiene su debido director, entiéndase ya áreas administrativas como áreas electorales, así que lo importante es organizarlo desde mi punto de vista, que todas las áreas conozcan el plan de trabajo, tanto de este servidor como de la presidenta alterna, y establecer una buena comunicación, yo entiendo con una comunicación efectiva, tanto internamente en la comisión como externamente, que la ciudadanía conozca cuáles son las funciones que se realizan aquí en la comisión. Me parece que eso va a ayudar grandemente a que los procedimientos corran de manera ágil, transparente y con los menos señalamientos posibles. Presidente, también hubo una investigación periodística reciente que reveló que múltiples colegios no transmitieron resultados en las elecciones. ¿Hay alguna explicación para esa falla? ¿Cómo se va a corregir ese tema? Ok, sobre ese particular es importante señalar, ¿verdad? Esto es algo un poco más técnico. Una cosa es el colegio, que es donde los ciudadanos comparecen al ejercer su derecho al voto, ¿verdad? Los ciudadanos, perdón, comparecen a una escuela, lo que nosotros conocemos como una escuela, que eso electoralmente se conoce como una unidad, y dentro de esas escuelas están los distintos colegios, que los colegios son los salones, los centros de votación. El mecanismo principal para transmitir los resultados es que es desde ese mismo colegio se transmitan. Lo que surgió fue que en efecto hubo problemas en una por ciento sustancial de estos colegios donde desde el colegio no se transmitió los resultados. Ahora bien, eso no significa que los resultados fueron posteriormente transmitidos de manera correcta mediante otro mecanismo alterno establecido. ¿Cuál es ese mecanismo? Los centros de votación, o entiéndase los colegios, que no lograron transmitir, ya sea, que eso obviamente es parte de su premisa, y eso todavía no tengo una contestación específica, estamos en evaluación. ¿Por qué no se hizo desde ahí? Ya sea porque hubo problemas. En efecto, sí, hay algunos lugares de Puerto Rico donde hubo problemas en internet, en la comunicación, ya sea por desconocimiento de algunos funcionarios, ya sea por cansancio, por la larga jornada, y cuando culmina el colegio cierran y llevan el material electoral a la comisión local. O sea que independientemente de las razones, lo importante es, y eso vale la pena aclararlo, que los colegios que no lograron transmitir desde el colegio, o sea, desde el salón de clase, toda esa información, entiéndase las papeletas y entiéndase lo que llaman las tarjetas, donde está la memoria resguardada de lo que ocurrió en ese salón y en esa máquina, se lleva en ese momento del colegio a la comisión local de ese municipio. Se lleva en balance, o sea, con representantes de todos los partidos políticos, y se recibe en esa comisión local por los representantes de cada uno de los partidos y por el presidente de esa comisión local, que es un juez. Cada comisión local tiene un juez. En mi caso, este servidor puede indicar que yo tuve esa función como presidente de comisión local en el municipio de Aguas Buenas, y yo recibía esa información en conjunto o en balance, y entonces se transmitía desde la comisión local, es una oficina o estructura en cada uno de los municipios, y desde ahí se transmitió entonces la información de los colegios que no lograron transmitir desde el salón de clase. O sea que al final del camino, como quiera, esa información se logró transmitir, y eso es lo importante que hay que aclarar. Sí, o sea que no se perdió la información, pero se demoró más, o no corrió. Eso es cierto. Entonces quisiera preguntarle, porque el año pasado, tanto en primarias como en las elecciones, cuando uno escuchaba las dificultades y escuchaba a la presidenta alterna en aquel momento hablar, parecería que eventualmente llegaría o algún tipo de pleito o algún tipo de cancelación, condominio. ¿Qué va a pasar con ese contrato que entiendo vencía el año pasado o este año? ¿Qué va a pasar ahí? Correcto. Ok, el contrato ya venció. La presidenta salienta, antes de culminar funciones en la comisión, hizo un referido al Departamento de Justicia.
el Departamento de Justicia está evaluando y sé que en efecto está en ese proceso porque hemos recibido solicitudes de información y solicitudes de entrevistas a personas de la comisión que trabajaron sobre ese asunto. O sea que eso está ahora mismo en manos del Departamento de Justicia. Vamos a ver qué surge de esa evaluación. ¿Anticipa algún pleito con la compañía o la determinación será, o la decisión si se entra algún pleito será de justicia? Bueno, yo contestar esa pregunta ahora, pues sería irresponsable de mi parte. Hay que esperar entonces a qué surge de la evaluación que está haciendo el Departamento de Justicia. En su momento, vamos a ver qué surge de esa evaluación y entiende el tribunal, el tribunal no, entiende este servidor desde la comisión, que eso es un asunto entonces que el Departamento de Justicia tendría que llevar los procedimientos ante el tribunal. De cara a un próximo ciclo electoral, ¿usted entiende que deberían haberse superado estos temas, tanto contractuales, técnicos, para que no se repita esta situación? Definitivamente, tiene que ser así y otros de los asuntos que estamos atendiendo, nos encontramos en un proceso de evaluar cuál es la necesidad que la comisión requiere para fines de adquirir nuevas máquinas de escrutinio, ya sea mediante compra o mediante arrendamiento, cuál es el tipo de tecnología que necesitamos y que se atempere a lo que es el Código Electoral de Puerto Rico. Una vez entonces identifiquemos eso y vayamos al mercado a conseguir entonces esa tecnología y el equipo necesario, hay otro elemento trascendental en esa etapa que es la contratación y la redacción de ese contrato, las cláusulas y condiciones que debe contener ese contrato para tener garras suficientes en caso de algún incumplimiento, poder entonces llevar nuestros reclamos a los foros pertinentes. O sea que esa etapa, todas las etapas son importantes, pero a su pregunta, la etapa entonces de la redacción del contrato es fundamental una vez identifiquemos cuáles son las máquinas que necesitamos. Juez, y el término del contrato, porque el contrato anterior venció en pleno año electoral, ¿eso es algo que podría corregirse? Sí, no, todos esos asuntos definitivamente se tienen que atender. Quería preguntarle sobre otro tema, Proyecto Dignidad, que ha estado en un pleito, ¿no? Por el tema del Código Electoral. Ha levantado banderas recientemente de que plantean que están en proceso, ¿no? de revisión de las listas del registro electoral y que podrían haber posibles exclusiones de electores sin representación adecuada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se está trabajando en lo que es ahora la depuración del registro está en un proceso de depuración de listas, de hecho ya está en la etapa final, ya el ejercicio se hizo en las distintas juntas de inscripción permanente y ya esa información entonces se trajo a la Comisión a nivel central y eso está entonces en la Oficina de Tecnología para entonces una vez le den una evaluación de que ese ejercicio se hizo de manera correcta, se pasa entonces a reunión de comisión para comenzar, ¿no?, a lo que es abrir el registro electoral. No obstante, sobre ese asunto, dos cosas que hay que atender. Número uno, que me parece, por lo que valoró la prensa, que solicitaron reconsideración a la determinación del Tribunal Supremo, o sea que esa determinación al día de hoy no es final y firme. Y número dos, sobre el segundo asunto que usted plantea, sobre el proceso de depuración de lista, es importante señalar que eso se hace en balance. Hay representantes, por lo menos para estar en balance, tiene que haber dos partidos. Con eso es suficiente para haber balance. O sea que no es una sola persona que está haciendo ese proceso de depuración de lista. Hay dos o hasta tres personas que llevan ese proceso a la vez en balance. Así que me parece que al haber balance, pues definitivamente los procesos se están llevando de una manera ordenada, organizada y confiable. De hecho, ciertamente en ese proceso de depuración de lista, el elector no está identificado con ningún partido. O sea que se está depurando a personas con nombres y apellidos que no están debidamente identificadas y quien hace esa función son representantes de los partidos que actualmente componen la comisión. ¿Y actualmente están en balance de 2 o de 3 partidos? De 3 partidos. Quería preguntarle también, en el año electoral, para precisamente el tema del registro electoral, hubo esfuerzos con el registro demográfico, con el tema de los fallecidos. Actualmente que están trabajando depuración, ¿siguen comparando ambas bases de datos? ¿Cómo están trabajando con el registro demográfico? En efecto, eso es un asunto continuo que nunca se detiene y eso obviamente va a continuar hasta el año electoral, no, hasta cercano al evento electoral cuando se cierra entonces el registro para fines de las elecciones. O sea que mantenemos con comunicación continua, tanto con el registro demográfico, igualmente estamos haciendo otro tipo de acercamientos también con PRITS, con otras entidades para que nos ayuden en ese proceso y ver de qué manera podemos ser más efectivos en el asunto de la depuración de las listas.
tema de electores nuevos, se acaba el semestre o ya se terminó en muchas escuelas. ¿Llegaron a poder ir a las escuelas a inscribir electores o eso se quedó pendiente para el próximo año? Ok, desde dos perspectivas veo esa pregunta, ¿no? Una cosa es el año electoral, discúlpeme, el año escolar que culminó ahora en mayo. Nosotros cuando comenzamos en abril 22, logramos impactar algunas 5 o 6 escuelas, si mi memoria no me falla. Igualmente se hicieron otros eventos que no necesariamente son en las escuelas, son otro tipo de actividad, pero que igualmente es para fines de registrar o inscribir nuevos electores. No obstante, además de ello, una cosa es el próximo ciclo electoral que comienza en agosto del próximo año para fines de comenzar a impactar las escuelas para las elecciones o los electores que sean hábiles para los jóvenes, que sean hábiles para noviembre del 2028. A esos fines, a finales del mes de abril, también entablamos comunicación con el secretario del Departamento de Educación, auscultándonos la posibilidad de poder comenzar ese proceso el próximo semestre escolar o año escolar en agosto. Igualmente que nos identificara quién es la persona encargada del Departamento de Educación para canalizar entonces las solicitudes en conjunto con la Comisión Estatal de Elecciones. Igualmente entonces enmendar un protocolo. La Comisión tiene un protocolo para fines de llevar a cabo ese programa, y el protocolo obviamente está temperado o estaba temperado para el pasado evento electoral. Por ende, ese protocolo se tuvo que enmendar, o se está en proceso de enmendar y estamos en un borrador para entonces poder llevarlo a comisión, aprobarlo, para comenzar entonces en el mes de agosto a impactar las distintas escuelas. Pero desde que comenzamos en funciones hemos estado en comunicación tanto con el secretario de Educación y en coordinación con la Oficina de Enlace y Trámite y de Adiestramiento de aquí de la Comisión, que todas estas áreas nos están ayudando en enmendar o atemperar el protocolo existente y en continuar esa comunicación con el Departamento de Educación para comenzar de manera efectiva en el próximo mes de agosto. Los graduandos de mayo, si no se inscribieron o no participaron ahora, pues tendrán que inscribirse en la universidad. En la universidad o a través de las distintas juntas de inscripción permanente que continúan abiertas. Esas personas que salieron de la escuela, ¿no? En mayo del 20 o de cuarto año, que culminaron su proceso dentro de la escuela, son electores o son personas, perdón, que se pueden inscribir en cualquier momento, ya sea a través del sistema de ERE, ya sea visitando la Junta de Inscripción Permanente más cercana a su hogar. O sea que son personas que tienen la posibilidad de inscribirse en cualquier momento en o antes del 2028. Quisiera pasar ahora a propuestas que hay en la Asamblea Legislativa. El representante del Partido Popular, que en el pasado presidió una comisión de temas electorales, José Coni Varela, está pidiéndole al presidente de la Cámara de Representantes crear una comisión legislativa conjunta para investigar el funcionamiento de la comisión. ¿Qué le parece esa propuesta? Bueno, eso es una facultad de la Asamblea Legislativa. Yo no tengo ningún inconveniente con ello. Obviamente, más aún tomando en consideración que esas son sus facultades. Yo no voy a entrar en opinar si sus facultades las ejercen de manera adecuada o no, pero a mí me parece que siempre hay espacio para mejorar, más allá de la introspección que podamos hacer nosotros acá en la comisión internamente. Igualmente, si la Asamblea Legislativa se propone hacer una evaluación como esa, con mucho gusto nosotros no tenemos ningún inconveniente y podemos acoger las recomendaciones que en efecto realicen. Así que no tendría ningún inconveniente con ello, y en lo que podamos ayudar, nosotros estamos en la mejor disposición. También distintos, ¿verdad? Actores políticos en distintas posiciones, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, han hablado de la necesidad en algún punto del cuatrienio de volver a mirar posibles enmiendas al Código Electoral. ¿Del Ejecutivo y o del Legislativo le han pedido recomendaciones en ese sentido? Hasta el momento a mí no me han planteado ninguna recomendación sobre el particular. No obstante, constantemente los legisladores, ya sea senadores o representantes, como parte de sus funciones, presentan proyectos de ley para hacer enmiendas a la legislación actual, y nosotros presentamos, obviamente, a la comisión que se le asigna ese proyecto, le solicita a la Comisión Estatal de Elecciones un memorial sobre ese asunto, un memorial explicativo, y nosotros cumplimos siempre que hay alguna legislación propuesta. Nosotros entonces presentamos nuestra posición sobre los distintos proyectos que se radican para enmendar la ley, ¿verdad? Pero esos son asuntos que cada legislador o senador puede presentar proyectos de manera individual. Yo sé que su pregunta va más dirigida a ver entonces en coordinación algún tipo de enmiendas que sean en coordinación tanto la Asamblea Legislativa con la rama ejecutiva. Por lo menos
si es sobre esa es la pregunta, pues no hemos recibido ningún acercamiento hasta el momento. Quería preguntarle también, en el pasado proceso electoral, su predecesora habló en varias instancias sobre desde los comisionados electorales, los partidos políticos, que ponían en duda, ella decía, la legitimidad del proceso y de la institución. De cara de lo que usted ha visto al momento y de cara a lo que va a ser ahora el inicio de un nuevo ciclo electoral, ¿qué le diría usted al electorado puertorriqueño sobre la capacidad de la Comisión Estatal de Elecciones para garantizar un proceso electoral transparente, confiable y justo? Yo le puedo decir a la ciudadanía que en efecto la Comisión Estatal de Elecciones está compuesta por un sinnúmero de funcionarios, empleados, personas de carne y hueso, comprometidas, conocedores, que están más que capacitados para fines de correr un evento electoral. Yo no tengo la menor duda del compromiso de cada uno de los funcionarios que están aquí en la comisión y de su conocimiento. Igualmente entonces del compromiso de los comisionados electorales para en conjunto con el presidente de la comisión lograr llevar a cabo procesos electorales de manera ágil, confiable y adecuada. Así que sin lugar a dudas, lo importante es organizarse con tiempo, una buena planificación y organización, establecer la reglamentación necesaria con tiempo, establecer un calendario de trabajo que se cumpla con ese calendario de trabajo y habiendo una buena comunicación entre los comisionados y las distintas áreas que componen la comisión, yo no tengo la menor duda que los procesos van a correr de manera ágil y adecuada. Juez, al interior de la comisión, no, los comisionados de los partidos de minoría en su momento no avalaron su nominación, fue después, ¿verdad?, por otra vía. ¿Cómo es el ambiente al interior de la comisión? Cuando hay esas reuniones, ¿ha logrado un ambiente para trabajar en conjunto con esos partidos que en su momento no lo avalaron? Sí, hasta el momento toda la comunicación y todas las reuniones han sido muy cordial. Desde que llegué, como indiqué, me he estado reuniendo no solamente con las distintas áreas o directores de las áreas, sino con los comisionados. Hubo unas reuniones informales antes de lo que son reuniones de comisión. Me he reunido también de manera individual con los comisionados y hasta ahora la comunicación ha sido efectiva, ha sido productiva y cada vez que hemos ido a comisión, pues siempre se llegan a acuerdos. Hasta el momento lo que hubo o lo que ha habido ha sido un solo desacuerdo, el cual entonces pues este servidor tuvo que entonces decidir. Más allá de ello, hasta el momento, como indiqué, la comunicación muy efectiva y muy cordial. Juez, ¿cuál es ese sello de usted, del juez Jorge Rivera Rueda, que usted quiere dejar en la comisión y que está trabajando para ello, para tratar de dejar a un lado todo el tema de la carga político-partidista que se le imparte a estos nombramientos? Sí, eso es parte de la dinámica. De mi parte, todas las personas pueden estar seguros que yo lo que traigo a la comisión es imparcialidad, prudencia, es razonabilidad, es atender las cosas, los asuntos con premura, es lograr una administración efectiva, es lograr una buena comunicación con todos los componentes de la Comisión Estatal de Elecciones. Y yo soy una persona, si hay una palabra que me describe, yo soy una persona genuina. Esa sería la palabra principal que yo puedo indicar una persona genuina. Tal como me ven, así soy. Y los compañeros ya me conocen aquí. Yo soy una persona sosegada, imparcial, y en su momento, cuando surjan las controversias, pues tendré que resolverlas conforme a derecho. Al igual que estuve haciendo estos pasados 4 años en el tribunal, donde me traen controversias y yo tengo que resolver las controversias conforme a derecho. Yo obviamente trato, y esa va a ser siempre mi función, de mediar entre los comisionados para lograr acuerdos, pero en la medida entonces que por los motivos que sean no se logra algún acuerdo, pues todas las personas, entiéndase los comisionados y las personas externas, pueden estar seguros que yo voy a resolver conforme a la ley aplicable o los reglamentos aplicables. Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, gracias por este primer diálogo. Quedan 4 años, así que estaremos dialogando más adelante acá con la audiencia de Metro Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Siempre a la orden y gracias por usted por brindarme la oportunidad. Estaremos siempre disponibles para usted y para su equipo de trabajo. Muchas gracias, que tenga muy buenas tardes. Igualmente usted. A los amigos de Metro Puerto Rico los invitamos a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.